Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Jesús y sus discípulos salieron en la barca hacia un lugar despoblado para descansar un poco. Tan pronto como la gente lo supo, lo siguieron a pie desde sus poblaciones. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a instruirlos largamente. Este es un lugar despoblado y se ha hecho tarde. Despide a la gente. Diles que vayan a las casas y a los pueblos cercanos a comprar algo de comer. Dadle de comer vosotros mismos. Ni 200 denarios serían suficientes para poder darle un trozo de pan a cada uno de ellos. ¿Cuántos panes tenéis? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Haced que todos se sienten. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Amén. Maestro, todos han comido y han quedado satisfechos. Y aquí hay unos 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Recoged los trozos que han sobrado, que no se pierda nada. De verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús hizo que sus discípulos partieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a las personas que había alimentado con los panes y los peces. Es un gusto poder encontrarme de nuevo, comunicarme con ustedes a través de nuestro programa este año en el tiempo ordinario, siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos llegando ya al capítulo 13. Y con ello estamos aún en la plena actividad pública de Jesús, que va transcurriendo entre diversas escenas. La actividad pública de Jesús tiene por una parte enseñanzas, por otra parte tiene milagros, tiene diálogos y controversias con los enemigos o con los que se van oponiendo a su doctrina, y tiene momentos también que no son con las masas, sino que son con el grupo pequeño de los discípulos. Las diferentes escenas se van sucediendo en este Evangelio de Mateo, también en los otros evangelios. Y hoy encontramos en particular una escena multitudinaria. El tono de la escena no son los enemigos. Varias veces Jesús se ha apartado de ellos, se ha ido a un lugar solitario y tranquilo, precisamente porque también Herodes era muy posible que le buscara para matarle, así como había matado a Juan el Bautista. Sin embargo, no puede irse a un lugar apartado sin que la gente se dé cuenta dónde está y le busca. Jesús insistirá de nuevo en estar en un lugar apartado y en silencio después de esta escena en la que nos enmarcamos en este 18º domingo del tiempo ordinario, pero que está como mostrándonos en primer lugar la compasión, la atención que Jesús pone también a aquella masa de gente que le buscaba.
Jesús entonces es el centro del Evangelio y está siempre en relación con diversos ambientes, algunos buscados por él, otros simplemente dados por las circunstancias, como es este caso de la así llamada multiplicación de los panes, con la que nos encontramos en este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Este relato, este hecho, debe haber causado dentro de la gente y en las primeras comunidades un gran impacto. Porque lo primero que constatamos nosotros al darle un poco una vuelta por los evangelios, nos damos cuenta de que 6 veces encontramos en los 4 evangelios esta narración. Puede tener uno la impresión de que se trató entonces de varias multiplicaciones de los panes. En realidad dicen los expertos que se trata de un hecho, pero que causó tal impacto, que fue tan novedoso, que lo relatan 2 veces y lo relatan los 4 evangelistas, incluso San Juan, que no narra muchos milagros como Mateo, Marcos y Lucas. Estamos entonces ante un hecho que en primer lugar tiene mucho sentido y estamos ante un hecho que nos manifiesta quién es Jesús. Y eso ya de entrada es importante subrayarlo para que no nos quedemos simplemente con el milagro, con el poder de Dios que sacia el hambre y con esta intervención extraordinaria de Jesús en medio de la vida de la gente. No nos quedemos nada más con el milagro. Los textos de los evangelios que nos hablan de milagros, que nos hablan de hechos inexplicables por otra parte, nos orientan hacia el mensaje de Jesús, hacia quién es Jesús y qué quiere ser Jesús para nosotros. De manera que eso es lo primero que hemos de tener en cuenta. El milagro de la multiplicación de los panes no debe entenderse simplemente como ha sido muchas veces entendido. Dios Todopoderoso que nos puede librar del hambre, que nos puede librar de la enfermedad, y entonces nuestra vida y nuestra relación con Él se reducen a una vida de petición y de espera de estas intervenciones sobrenaturales, fuera de lo común, milagrosas de Dios en nuestras propias existencias. Hemos de saber que, en primer lugar, los milagros y esta multiplicación de los panes y los peces, Mateo no insiste tanto en los peces, sino sobre todo en los panes, nos hablan de Jesús. Entonces eso hay que tenerlo ya en cuenta. Pero digamos antes que eso, que el Evangelio y este fenómeno del comer, del dar de comer a la gente, es un fenómeno muy común en todas las religiones y las culturas. ¿Por qué? Porque comer obedece, en primer lugar, a saciar una necesidad fundamental de la persona. Si comemos y si nos hidratamos es porque necesitamos alimentos sólidos y líquidos. Y eso es básico, es una necesidad básica, es fundamental. Y quizá allí se puede ya poner una pequeña atención en uno de los significados de esta multiplicación de los panes y los peces. Se trata de un Dios que, en primer lugar, muestra que está atento a las necesidades básicas de las personas. Por supuesto de que hay que ir más allá, pero eso es lo primero. Comer es dar una respuesta a la necesidad de sobrevivencia, de sostenimiento del organismo, y es un fenómeno de todos los seres vivos. Y en eso estamos en primer lugar. En segundo lugar, también es un fenómeno religioso muy interesante.
Hay estudiosos de los ritos y de las religiones, como el famoso Mircea Eliade, que nos dice que las comidas, los banquetes, tienen no solamente el primer sentido de hacer un acto que sacia el hambre, que sacia la sed, sino tienen un sentido espiritual. Este señor, que es un estudioso de los fenómenos religiosos, de la religión en toda la historia de la humanidad, habla de que en muchas culturas los banquetes tienen siempre algo de socialización, tienen algo de integración de las personas y en muchos casos también tienen un sentido religioso. Hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti, toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi todo cuanto tengo, tómalo. No hay duda que sentarse a comer con otras personas significa socializar, significa entrar en relación, y eso es importante, pero estamos ya dando un paso más sobre el significado de este comer, y además se hace en grupos de 50, nos dice el texto del Evangelio. Y en muchas ocasiones estas celebraciones de los banquetes tienen también un sentido religioso. ¿Por qué? Hay muchas veces, y ya sucedía un poco también en el mundo judío, que comer los animales que habían sido sacrificados a el dios o al ídolo, pues eran un poco entrar en comunión con ese dios y por supuesto con su modo de ser y su vida, etcétera, ¿no? Dentro del mundo judío era prohibido tomar la sangre de los animales sacrificados. Sin embargo, sí se comía la carne de los corderos sacrificados en el templo, por ejemplo. Y eso era, en cierto modo, una comunión con la divinidad. De manera que estamos también ante un fenómeno religioso, este tema del comer, este tema de los banquetes, de las comidas sacrificiales, etcétera, que es un asunto que tiene mucho significado y que dice mucho para nuestra vida. Repito, no solo porque se trata de saciar el hambre y la sed, sino porque también es un compartir y un socializar con los demás. Y tercero, es también un modo de entrar en comunión con Dios. Eso como fenómeno en las sociedades y en las religiones. Por supuesto que en nuestra fe cristiana están esos sentidos, pero están desde Cristo y su mensaje. Porque en otros textos, muy particularmente en el Evangelio de Juan, nosotros sabemos cómo Jesús se autodenominó el pan de vida. Y ya entonces en la historia de Israel, esta multiplicación de los panes tiene también una resonancia para el Antiguo Testamento. Ya no solo en general en las religiones, ya no solo en general lo que significa comer y beber para la vida humana, sino también en el contexto de Israel. La comida para todo el pueblo
que les recordaba inmediatamente a los israelitas el maná que ha sido dado por Dios en el desierto durante los años del caminar. El agua que había brotado de la roca cuando el pueblo sentía sed. Y fíjense que los cristianos primeros entendieron muy bien que Jesús era el verdadero pan, el verdadero maná, ya en el contexto judío, y el agua que saciaba la sed. De manera que también entonces este hecho inexplicable, por otra parte, porque no vamos a poder explicar algo que fue tan novedoso, que llamó tanto la atención de la gente, cómo fue que multiplicó aquellos 5 panes y 2 peces para una multitud. Este significado nos orienta a Cristo, Cristo que es el nuevo maná, el pan de vida, el que alimenta. Y entonces se trata también de que aquel alimento físico, material, es un signo del alimento espiritual. Es sobre todo en San Juan donde encontramos una profundización de todo este sentido, digamos, cristológico, por decir así, de la multiplicación de los panes. Es en el Evangelio de Juan en donde se dice que también Moisés les dio el maná en el desierto, pero sus padres lo comieron y murieron. Yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Es decir, es Cristo el que está significado de una manera muy fuerte en ese pan repartido en el desierto para la multitud. No hay duda que también entonces el hecho de la multiplicación de los panes y los peces tiene un significado eucarístico. Y nosotros nos referimos a la comunión y a la celebración eucarística. Fíjense que hay una alusión muy clara cuando San Mateo dice: tomó el pan, lo bendijo, elevando los ojos al cielo, lo repartió. Esa es una referencia muy clara a la última cena y es una referencia muy clara a el pan eucarístico que es Cristo. Sin embargo, tampoco es de centrarse únicamente en la referencia a la Eucaristía, es la referencia a Cristo mismo, que es el pan de vida, que es el nuevo Moisés, el que alimenta al pueblo de Dios en el desierto. Ese es uno de los objetivos del Evangelio de Mateo, presentar a Jesús como nuevo Moisés, como el que de veras viene a enseñar la verdadera sabiduría al pueblo de Dios. Y fíjense que si ustedes leen ese texto que hoy se nos ofrece, se darán cuenta que está lleno de números. Se dice cuánta gente era, se dice que eran 5 panes y 2 peces, se dice que sobraron 12 canastas, que se sentaron en grupos de 50. ¿Qué significados tienen los números? Nosotros no estamos tan acostumbrados a eso y vemos y decimos, bueno, pues eran 5 panes, eran 1, 2, 3, 4, 5, y eran 2 peces, eran 1 y 2. Esa es la mentalidad de hoy, que es matemática, es concreta. Los judíos, cuando escuchaban 5 y 2, escuchaban el 7, el 3, el 12, eso les sonaba a otra cosa y era una referencia a otra cosa. Dicen algunos expertos en la escritura que el 5 panes y 2 peces se refiere a todo el Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes que 5 son los libros del Pentateuco y luego fuera del Pentateuco estaban los profetas y otros escritos. 5 libros del Pentateuco, profetas y otros escritos, hacen 7. Esa era la sabiduría, esa era la enseñanza en el Antiguo Testamento para los judíos. Pues ahora Jesús es el que resume la sabiduría toda del Antiguo Testamento. Él es el que está significado en esos 5 panes. Él es, como quien dice, la enseñanza que supera a toda la enseñanza del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números.
supera la sabiduría de aquellos primeros libros. Y por supuesto es más que un profeta y es más que Salomón para decirnos, miren, es mucho más grande que los profetas y que los otros escritos del Antiguo Testamento, según la clasificación de los judíos. Ven entonces cómo un simple número, el 5 y el 7, para los judíos tenían un gran significado, para nosotros tal vez no tanto, pero ahora lo podemos ir entendiendo. Cuando se dice que sobraron todavía 12 canastas, está haciendo referencia al pueblo de Dios, que eran 12 tribus, según la tradición. Y en los grupos de 50, ese número sí está un poco menos claro, pero es también una referencia a una multitud. El 5 sí es un número, digamos, incompleto, imperfecto en la mentalidad, en la numerografía de los judíos. Entonces puede decir, mire, este pueblo todavía es incompleto, pero está llamado a ser el pueblo completo de las 12 tribus, el pueblo pleno. Ven ustedes, los textos de los evangelios están llenos de simbolismos y es importante que a través de esos símbolos nosotros centremos nuestra atención en Cristo. Todo nos lanza hacia Él y entonces estaremos ya muy lejos simplemente de quedarnos con el milagro y simplemente de pedirle a Dios que haga milagros para solucionarnos los problemas, o admirar a Dios como alguien que está ahí, que es capaz de hacerlo todo, pero que incluso a veces ni siquiera lo hace. No es ese el objetivo principal de estos relatos. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Y hay otro detalle sobre el que quiero llamar su atención en la lectura del Evangelio en este domingo. Y es que cuando los discípulos se dan cuenta de que la multitud es muy grande, de que se está haciendo tarde, de que no hay dónde comer, los discípulos, que están también atentos a la gente, le dicen a Jesús: despídelos, estamos en despoblado, que vayan a otro lugar para comer. Los discípulos tienen esa primera reacción, que pudiéramos decir nosotros es lógica. Tal vez estaban pensando, a Jesús se le olvida la dinámica práctica del cada día, está muy entusiasmado con la enseñanza, y la gente también, pero hay que comer. Gente práctica, concreta, que busca una solución concreta, inmediata. Y ahí es donde Jesús sale con otra frase: denles ustedes de comer. Otra cosa interesante, ¿verdad? Mientras nosotros quizá pensamos, Dios es el que tiene que darnos de comer, Dios es el que tiene que hacerme un milagro para hacerme salir de las dificultades, Dios es el que puede hacerlo y por lo tanto tengo que pedírselo con toda insistencia para que lo haga, por si no se ha dado cuenta. Jesús está poniéndonos en otro plano. Denles ustedes de comer, como para ponerlos a prueba, como para ver qué reacción tenían. Y los discípulos dicen: mire, aquí lo único que hay es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para una multitud? No alcanza. Siguen con su realismo concreto, práctico. Despídelos, esto no alcanza.
Y allí entonces es donde viene la multiplicación de ese alimento para la gente y la sorpresa, sin duda, de los discípulos, porque Jesús salió con algo más. Cuando Jesús puso en camino a estos discípulos para pensar en la solidaridad, cuando Jesús llamó la atención de estos discípulos para que no siguieran pensando egoístamente, entonces surgió el milagro. Cuando Jesús sacó a aquellos discípulos de su postura individualista, que cada uno se las entienda. Este problema es tan grande que no podemos solucionarlo. Entonces mejor que cada uno vea cómo sale adelante. Esa era la postura de los discípulos. Y es a veces nuestra postura ante los problemas, o ante nuestra postura por la vida, o los problemas de los demás. Ya tengo yo suficiente con mis problemas para preocuparme de los problemas de los otros. Ya tengo yo bastante con mi empresa, con las inversiones tan grandes y con las deudas enormes que tengo que sacar adelante, como para preocuparme de aquellos campesinos por su lado, que vean qué hacen. Ya tengo yo suficiente con mis dificultades para preocuparme de las dificultades del vecino. Era la actitud de los discípulos. Despídelos, que vayan y vean dónde consiguen, que cada uno se las entienda. Jesús tiene una postura completamente diferente. Denles ustedes de comer. ¿Y qué hicieron? No podían darles de comer a todos, pero sacaron lo que tenían. Y algún comentarista de este texto también nos dice que lo que pasó en ese momento fue que la gente que había llevado algo, porque entre multitud de gente siempre hay alguien que dice, mire, vamos allá, mejor llevémonos aunque sea una canastilla. Y otros no llevaron nada, seguramente. Ahí ya estamos un poquito haciendo una reflexión. Eso no lo dice el texto, pero puede ser que es un comentario que hace un comentarista. Dice, había gente que había llevado algo, como ese que tenía 5 panes y 2 peces para una persona. Tenía mucho para una persona. Pero este lo dio a otros, y entre muchos que habían llevado algo, pudieron compartir con los que no habían llevado nada, y encima hasta sobró. Ven ustedes entonces cómo hay que ver estos textos de la Escritura y sacarles el jugo, porque sobre todo son simbólicos, tienen una carga muy grande de significado, para no quedarnos únicamente con el milagro, con el hecho extraordinario. Nos está dando un criterio que ha de servir para la vida diaria, para la sociedad, para las familias. No hay cosa más interesante y constatable muchas veces en la vida como es la solidaridad de los pobres entre los pobres. Muchos problemas salen adelante en la vida de cada día cuando hay solidaridad entre la misma gente. Hace unos meses con unos obispos tuvimos oportunidad de visitar Cuba y fuimos a visitar unos sacerdotes misioneros en unas áreas bastante pobres en el interior de Cuba. Y ahí nosotros todos sabemos que por el bloqueo económico, por la situación del país, etcétera, la gente pasa muchas penalidades. Pero no hay mal que por bien no venga, dice el dicho. También esas penalidades y esas dificultades han hecho crecer una solidaridad entre los pobres muy grande. Y es interesante cómo se las ingenia la gente para ayudarse entre ellos en la base, para salir adelante en las dificultades. Lo contrario pasa en las sociedades llenas de abundancia. Los niños, las familias se vuelven egoístas, viven en casas muy separadas de los otros, tienen suficiente comida y alimento y la tiran a los perros o simplemente
peor aún, la tiran a la basura. ¿Cuánto se desperdicia en las sociedades en donde el consumo y la abundancia pues son cosa de cada día? Y allí, aunque se tenga tanta cosa, la gente muchas veces es mucho más insolidaria que la gente pobre, que la gente sencilla, que precisamente porque dicen todos estamos en esta misma situación, ven cómo le hacen, se ayudan a otros y salen adelante. Hay un canto de la misa salvadoreña que a mí me gusta mucho y me dice: cuando el pobre crea en el pobre, todos podremos cantar libertad. Hasta la próxima, gracias. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.